Hola compis, como veis estoy aquí de nuevo con un vídeo esquema más. En este os traigo un tema de arte, el tema 55, teoría y función del arte, análisis de la obra artística. Vale, como veis en el esquema tiene varias partes, ¿no? Bueno, pues la primera empezaríamos con teoría del arte, con su definición, las corrientes historiográficas del arte, en fin, todo esto. Entonces, como definición, pues la teoría del arte es un campo interdisciplinario que estudia la naturaleza, el propósito y los significados del arte. Abarca una gran variedad de enfoques y perspectivas, desde la estética filosófica hasta la crítica cultural y el análisis histórico. A continuación, pues pasaríamos a describir algunos de los principales conceptos o teorías en la teoría del arte, es decir, los historiadores del arte. Pues, por ejemplo, la teoría de la estética, que se definiría como rama de la filosofía que estudia la belleza, el arte y la percepción estética. Y aquí tenemos perspectivas clásicas, porque la estética y el arte por el arte pues es antiquísimo, ¿no? Entonces, Platón y Aristóteles, por ejemplo, fueron quienes exploraron estos conceptos como la mimesis, ¿no? La imitación, y la catarsis, la purificación emocional, ¿no? Las teorías más modernas, pues tenemos a Kant con su análisis de lo sublime y lo bello, y a Hegel con su idea del arte como manifestación del espíritu absoluto. Luego tendríamos el formalismo, esta es otra teoría del arte, ¿no? Que se definiría como el enfoque que se centra en los elementos formales del arte, de ahí formalismo el nombre, como la línea, el color, la forma, la composición, independientemente del contenido o el contexto. Aquí se le da más importancia a la materia, pues permite o no el acabado intencional del artista. Los principales teóricos, pues tenemos a Cliff Bell, que introdujo el concepto de forma significativa, y a Roger Fry. Luego tenemos una de las que más se utilizan sobre todo a la hora de analizar las obras artísticas, ¿no? Tenemos la teoría de la iconología e iconografía, que se definiría como el estudio de los símbolos y temas visuales en el arte. La iconografía se enfoca en analizar los motivos y su significado en un contexto específico, y la iconología es la interpretación más profunda, que considera el significado cultural y filosófico subyacente. Su principal teórico es Edwin Panofsky, que desarrolló un enfoque metodológico para el análisis, precisamente, este análisis iconológico, iconográfico. Luego llegamos también al psicoanálisis en el arte, ¿no? Que se definiría como la aplicación de teorías psicoanalíticas del psicoanálisis y creación de arte. Los principales teóricos, pues tenemos a Freud y a Jung, que investigaron cómo el arte puede expresar el inconsciente y los arquetipos universales. De ahí surge el estilo surrealista, el surrealismo, que es un movimiento influenciado por el psicoanálisis, que exploró el subconsciente a través del arte. Tenemos bueno, hay muchas más teorías. Yo voy a dedicarme un poco a las más representativas porque no podemos hacer 200.000. Luego tenemos las teorías más actuales. Bueno, antes de las actuales tenemos la del marxismo, ¿no? Que el marxismo también habló sobre el arte, ¿no? Se definiría, ¿no?, como el análisis del arte desde una perspectiva de clases y economía, ¿no? Principales teóricos, pues Walter Benjamin con su ensayo La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, y a Theodor Adorno, que criticó la industria cultural. Ahí es nada. Y luego también tenemos, más, como decía, pues más recientemente, los estudios de género y feminismo en torno al arte, que definen, se definiría como el análisis de cómo el género, analizan cómo el género, mejor dicho, que me estoy liando yo sola, cómo el género y las relaciones de poder afectan a la creación y la recepción del arte. Principales teóricas, pues una es Linda Nosling con su crítica ¿Por qué no ha habido grandes mujeres en las artistas? Lo recomiendo encarecidamente, es muy interesante. Y Griselda Pollock, que explora las estructuras patriarcales en el arte. Hay muchísimas. Tenemos la teoría postcolonial, la de la performatividad, la teoría del arte contemporáneo, ejemplos, o sea, enfoques teóricos en la práctica, como la estética relacional o la teoría crítica. En fin, todas estas teorías, pues cada una de ellas ofrece una perspectiva única que puede enriquecer nuestra comprensión de las obras de arte y su relevancia tanto cultural como social.
El siguiente apartado, pues ya es la naturaleza de la obra, ¿no? O sea, qué factores influyen eh, para esa realización, tanto el artista, para mentalidades, la época y demás. Vale, en toda obra artística influyen, pues eso, lo que decía, una serie de elementos o factores. Pues tenemos los individuales, que son los referentes a la personalidad del artista, ¿no? Porque también sus circunstancias o experiencias vitales y el mundo que le rodea, pues influye en esa creación artística. Luego tenemos los factores intelectuales, que en el sentido de cómo las ideas y las mentalidades de la época, su contexto histórico, de los artistas, pues les lleva a realizar tal o cual arte, ¿no? Cual obra artística. Pues, por ejemplo, el arte románico es antinaturalista porque los artistas medievales no tenían interés en el realismo, porque la ideología imperante era muy religiosa, es decir, sobrenatural y pedagógica. Tenía más importancia de esto sobre lo real y lo natural, ¿no? Pues para que veáis que el factor intelectual y cultural de la época también influye. Sociales, las circunstancias sociales. Está enfocado sobre todo a la clientela, ¿no? Es sobre todo, pues, para quién se crea, ¿no? Hasta el siglo XIX el artista trabajaba principalmente por encargo, por lo que los valores y necesidades de los grupos sociales dominantes, que eran los que tenían la pasta para comprar obra, eran quienes iban a influir también en su obra, ¿no? En muchos en muchos casos, porque muchos artistas no podían plasmar sus ideas porque eran encargos de, por ejemplo, el papado o del mecenas de turno, ¿no? Luego también los conocimientos técnicos influyen en esa creación artística, pues la obra también es el reflejo del dominio de una técnica o del uso de unos materiales. Porque la historia del arte no es acumulativa, un estilo no supone la evolución o progreso del anterior, sino lo único que es evolutiva, ¿no? O que es acumulativa es su aspecto técnico, ¿vale? Pues, por ejemplo, una vez que se descubre o se trabaja la perspectiva, ya no va a desaparecer, ¿no? A menos que lleguemos luego al arte de las vanguardias, ¿no? Pero está ahí, ¿vale? Es lo único que sí que perdura. El resto, o sea, cada estilo artístico no va a ser una evolución del anterior, va a ser, bueno, pues ya lo veremos después, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Ahora seguiríamos precisamente pues, con la obra artística y su estilo. Cada obra se enmarca dentro de un estilo artístico que está dentro pues, de un contexto histórico, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? Pues como por ejemplo tenemos el románico, el gótico, el renacimiento, el barroco, etcétera. Que además enmarcarlos en un estilo artístico es fundamental para el estudio del arte y poder distinguir las diferentes obras dentro de un mismo periodo, pues dentro de cada estilo, pues tenemos elementos o características específicas y que además se hacen necesarias para ello. Cada estilo artístico va a tener sus propias fases. Tenemos la fase arcaica, que es donde comienzan a manifestarse las características más relevantes de ese estilo. La fase clásica, que es donde se llega a la madurez de ese estilo. La fase manierista, en la que sin salirse del clasicismo de ese estilo artístico, busca nuevas formas de representación con más estilización, más expresión, más dinamismo. Y esta fase lleva a la fase barroca, en el que se agotan las formas clásicas, se busca la originalidad haciendo lo contrario a la fase clásica. Por lo tanto, vemos ahí opuestos de equilibrio clásico contra lo grandioso, lo monumental, lo secundario contra lo esencial, el movimiento contra la serenidad clásica, buscando efectos de impacto en el espectador, ¿no? De ahí, pues, por ejemplo, esto donde mejor lo vemos es en el Renacimiento. Pues tenemos el Renacimiento arcaico, ¿no? Con las primeras obras renacentistas del 480, por ejemplo. Luego tenemos el Renacimiento clásico, que es el del 580. Luego tenemos la fase manierista, que está ahí entre Pito y Valdemoro, entre el Renacimiento puro y luego ya dando pequeños avisos, ¿no? De lo que será luego el barroco y luego ya pasamos directamente al barroco ya como estilo artístico como tal, ¿no? En el que ya cogen toda la estética renacentista y hacen con ella lo que les da la gana. Bueno, pues así con todas las fases. Por ejemplo, en el gótico, pues tenemos el gótico puro, ¿no? Y luego tenemos el gótico flamígero, que es ya el que se busca ahí mogollón de de decoración y de mogollón de elementos, que ya el gótico flamígero, pues ya es como la fase, digamos, más barroca dentro de lo que es el gótico. Bueno, pues así.
Y luego tenemos otra fase, ¿no? Que es la recurrente, que son los típicos neo, que es lo vuelta a lo clásico como reacción. Pues aquí tenemos el neoclasicismo, que es después del barroco, pues volvemos al clasicismo del Renacimiento, ¿no? Pues así con todo. Una vez que ya hemos explicado el tema de la teoría del arte, que esto digamos que sería lo más relevante en este apartado, pues ya pasaríamos a desarrollar la parte del apartado de la función del arte. Bueno, pues ¿qué funciones tiene el arte? Pues muchas y variadas. Yo voy a resaltar aquí unas poquitas solas. Pues terapéutica, por ejemplo. Terapéutica o de expresión emocional. Pues el arte es una forma de expresión humana que permite a los artistas comunicarse y transmitir emociones, pensamientos, experiencias de una forma, pues eso, creativa. Todo esto, según Freud, acordaros del psicoanálisis del arte. Se puede expresar alegría, tristeza, ira, amor, una amplia gama de emociones, en fin. Pero también se convierte en una herramienta útil para el análisis psicológico, como os decía, pues según Freud, ¿no? Porque como os decía, bueno, pues date cuenta que el arte está muy relacionada con la evolución humana y los artistas pues van a expresarse de esta forma, ¿no? Y entonces los artistas que tenían, bueno, acordaros del Greco, ¿no? Tenía sus movidas y él pues iba a pintar, bueno, sus movidas del ojo, ¿no? Entonces pintaba más así por tema del ojo, pero a nivel psicológico pues tenemos, por ejemplo, Jolín, que no me acordaba de Goya, no el Greco, que me he confundido, pero bueno, da igual. Goya pintaba desde el psicoanálisis, mucho tiempo antes de que llegara Freud, ¿no? Entonces él pintaba mm, la personalidad incluso, ¿no? De los retratos, de la gente a la que retrataba, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otra función, la educativa didáctica, que como me enrollo con este tema, en fin, que es que, pues, de educativa y didáctica, pues la de transmitir ideas o conocimientos. Esto es muy claro, por ejemplo, la función del arte en la Edad Media, porque la gente era analfabeta y entonces, tanto durante el románico como el gótico, pues gracias al arte de estas épocas se trataba de transmitir la palabra de Dios mediante las imágenes, ¿no? Pues ya sabemos todos los pasajes bíblicos, mogollón de capiteles románicos, en las portadas de las catedrales, en fin. Luego tenemos la función comunicativa e ideológica, que a través de que el arte lo vemos como un medio de comunicación no verbal, pues puede trascender las barreras lingüísticas y culturales, transmitiendo así pues, ideas y mensajes con una narrativa de manera visual, auditiva o incluso táctil. El arte puede ser utilizado para comunicar mensajes políticos, sociales, religiosos, personales, pues en fin, un montón entre otros muchos, ¿no? Pues aquí vemos, por ejemplo, el arte conceptual, pues tendría su función, ¿no? No digo todo el arte conceptual, pero muchas obras de arte conceptual la función es comunicativa, ¿no? Pues está intentando comunicar unas ideas, ¿no? La función mágico-religiosa, pues esto se da sobre todo en las sociedades prehistóricas o primitivas, porque, por ejemplo, el arte egipcio lo veían como una transición entre los mundos de los vivos y de los muertos. Luego tenemos la función reflexiva y crítica, en el que el arte puede provocar la reflexión en análisis en el espectador, puede plantear preguntas, desafiar ideas preconcebidas y ofrecer nuevas perspectivas sobre diversos temas. Aquí se ve como el arte puede ser también una herramienta para la crítica social y política, cuestionando las normas establecidas para intentar promover un cambio. Antes hablaba del arte conceptual. Aquí el arte conceptual o algunas obras del arte conceptual tendrían esta función precisamente para promover una reflexión, una crítica, pues sobre el tema del que quiera hablarnos el artista. Hay más funciones, pero bueno, estas serían, digamos, las más relevantes o más representativas pues de las que poder hablar, ¿no? O por lo menos las que yo elegí. Que bueno, son las que a mí me parecen como más interesantes, ¿no? A nivel general. Y ya pasaríamos por último al apartado del análisis de la obra artística. A ver, yo esa lo he dividido en dos. El análisis de toda obra artística normal y luego tenemos el arte contemporáneo, que ese se tiene que comentar de una forma un poquito diferente, no nos sirve ya la forma, digamos, habitual o clásica, ¿no? A ver, hay varios guías y varias formas de analizar. Todas, a ver, en internet podéis buscar un montón. Yo la forma que, de hecho, tengo otro vídeo por ahí en el que hago un comentario de una obra también, pues, de una iglesia, me parece que visigoda, ¿no? Yo el que utilizo es el que os pongo ahí en el esquema. Pues en análisis formal, recurriendo a Panofsky, y el análisis sociológico, remitiéndome a Hauser.
Y entonces, pero se pueden hacer de más formas. Os comento, Hauser, por ejemplo, en el análisis de Hauser implica que es importante considerar el contexto social, económico y político, así como su relación con los movimientos artísticos, corrientes artísticas de la época. También se presta atención a la función social y política del arte y cómo la obra puede reflejar y cuestionar las estructuras de poder y normas establecidas. Por eso a mí Hauser me gusta para lo que es el contexto histórico, cultural y artístico, ¿vale? Que iría ya después del formal. Eh, Semper es otro historiador que suele utilizarse, que analiza la obra desde múltiples perspectivas, considerando aspectos como lo formal, el material, la función y el contexto cultural en el que se crea. Él consideraba que estos elementos están interconectados y que su relación es fundamental para comprender y apreciar una obra de arte en su totalidad. Es decir, si se quiere hacer por partes, bueno, voy a describiros primero a Edwin Panofsky y luego ya os comento. El análisis según Edwin Panofsky es que una obra de arte debe ir más allá de su mera descripción visual y considerar su contenido simbólico y sus referencias culturales. Propuso el estudio de 3 niveles de significado de una obra: el preiconográfico, el iconográfico y el nivel iconológico. El preiconográfico pues se centra en los aspectos formales, características estilísticas, composición, elementos visuales de la obra. El nivel iconográfico se centra en la identificación y el análisis de los símbolos, temas y figuras que aparecen en la obra. Además, Panofsky sostiene que estos elementos tienen significados convencionales y culturales que deben ser interpretados y comprendidos para obtener una comprensión más profunda de la obra. El nivel iconológico ya busca situar esa obra en un contexto histórico y cultural más amplio, donde exploran las influencias históricas, sociales y filosóficas que puede haber dado forma al contenido simbólico de la obra. Además, Panofsky también enfatizó sobre la importancia del estilo artístico y los valores estéticos de la época, en la época de la obra, ¿no? De una época determinada. Aquí, claro, esta es una definición oficial, ¿no? De las que tal, pero es que también te pones a profundizar, ¿no? Porque tú quieres hacer un comentario de arte, que ahora es cuando voy a comentaros en la forma en que yo suelo hacerlo. Y no me va mal, aviso. Em, es cierto que la obra o sea, el tipo de análisis de Panofsky pues puede ser muy, muy bestia, pero que si se consigue llegar, digamos, a unos niveles de resumen adecuados, pues se puede lograr un comentario de texto bastante aparente. En el formal, porque claro, cada comentario de una obra de arte tiene que tener el análisis formal, es decir, la descripción de todo, y luego ya el contexto histórico, que es el sociológico. Bueno, pues yo en el formal recurro, como decía, a Panofsky, y en el iconográfico hago a nivel iconográfico, pues ya meto los dos, el preiconográfico y el iconográfico. Y luego en el iconológico, antes de llegar al sociológico, para no mezclar apartados, yo lo que suelo hacer es precisamente hablar de ese simbolismo que está relacionado con su contexto histórico y cultural. Pues, por ejemplo, en una obra religiosa tenemos los símbolos de los mártires, bueno, pues eso se comenta, ¿no? En ese apartado. A nivel iconológico tenemos diversos símbolos, pues como por ejemplo la teoría del color, pues los paños de las túnicas rojas, no sé qué, ¿sabes? El significado de los elementos, porque en el iconográfico ya hemos descrito, pues aparecen flores, lirios en una virgen, no sé qué, o el paño, la túnica de color azul o roja, de lo que sea. Ahí lo hemos descrito y hemos comentado que hay una serie de símbolos, ya hemos anunciado que hay una serie de símbolos. Y ahora en el iconológico es donde explicaríamos el significado de esos símbolos, ¿no? Entonces, pues los lirios se asocian a la Virgen porque es la flor más pura, bla, 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 en fin, todo esto. Igual que la teoría del color, que es súper interesante y que da un comentario muy chulo. Y luego ya a nivel sociológico, que es el del contexto histórico, pues tenemos a Hauser, pues con todo lo que os he comentado ya, pues con su contexto histórico, cultural y artístico. Y eso ya os digo, os vale para cualquier tipo de obra artística, pictórica, escultórica o arquitectónica a lo largo de toda la historia. Pero cuando llegamos ya al arte contemporáneo, claro, las vanguardias en adelante, pues aquí ya la abstracción, pues aquí ya esto no nos sirve. O sea, nos sirve a cachitos y un poquito pues, con pinzas, ¿no? Entonces hay que añadirle otra serie de cosas. Yo, por ejemplo, suelo utilizar la teoría de la Gestalt,
en el que habla de un arte unido a la sociedad de su tiempo, pues es su reflejo. O sea, habla del significado de su obra desde la intención del artista. Pues aquí tenemos, por ejemplo, el Guernica de Picasso y entonces ahí es donde podemos meter esta información. Y luego ya, en la teoría de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, aquí habla ya de la psicología del equilibrio, fijaros lo que os digo, la psicología del equilibrio, de las formas, de la luz, del espacio, del color, de la expresión. O sea, en una obra, por ejemplo, abstracta, pues aquí se puede analizar pues, esa emocionalidad que se busca o que suele venir aparejada a una obra contemporánea no figurativa, ¿no? Pues estos de Kandinsky, ¿no? Las obras de Kandinsky, si hay espacio, si hay algo figurativo, no lo hay, en fin, todo eso se puede, o las obras del fauvismo, ¿no? Con esos colores tan locos que no tienen que ver, pero esa teoría, esa psicología del color está unida precisamente a esa escuela de Frankfurt. Entonces, por ejemplo, el Cristo amarillo, pues decimos, pues pon el Cristo amarillo porque significa esto, esto, lo otro, ¿sabes? Aquí ya hay que, pues, hay que estudiar un poquito, echarle memoria, ¿no? Y esto también se apetece, que esto es una forma de complementar y a mí llevo ya años haciéndolo, entonces ya lo interiorizas, pero cuando estás empezando, pues puede ser un poquito dolor, pero vamos, que ya os digo que se puede y si yo lo he hecho, todo el mundo puede, porque, a ver, si estamos opositando es lo que tenemos que hacer. Yo lo siento mucho, queridos, queridas, pero el mundo de la oposición de geografía e historia de secundaria es un dolor. Y entonces, bueno, pues yo que soy de arte, hoy de arte de historia, porque yo soy de historiadora, pues meterte con arte, a mí me encanta el arte, y como me gusta, pues me pongo las pilas. Pero claro, te tienes que meter a estudiar cosas que no has visto nunca, pues te podrán parecer un rollo o súper interesante. Entonces ya eso es cuestión de la motivación de cada quien. Si te motiva y te interesa, pues te pones. Y si no, pues haces lo básico y te sirve también, porque aquí no hay nada erróneo. O sea, mientras hagas un comentario de texto medianamente aparente, te da. Luego ya tampoco te da tiempo para hacer más florituras, porque en otros, imagino que en todas las comunidades será poco más o menos. Te dan 3 prácticos y 2 horas. Quita el rato de pensar, pues ya te comes la vida. En media hora tienes que tener cada práctico hecho. Entonces tampoco te da tiempo para demasiadas florituras. Así que, y ya estaría. Este es el tema 55. Espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado. A pesar de que hoy estoy muy acelerada y hablo muy rápido, pero bueno, para eso está el YouTube, para darle para atrás todo lo que tú quieras. Y nada, lo dicho, además os pongo abajo, en la descripción del vídeo os pondré la bibliografía, ¿vale? Y como siempre hago. Y ya está. Mucha suerte, mucho ánimo con el estudio y ¡hala! ¡Chao!